Eli se ha hecho ciego y no quiere corregir, pero queda un corazón puro y recto, sensible a escuchar tu voz. Llámalo a él, llámalo a él. Samuel, Samuel, Samuel. Heme aquí, tu siervo, háblame, que yo hablaré. Heme aquí, tu siervo, háblame, que yo hablaré. Que yo hablaré. Pero queda un corazón puro y recto, sensible a escuchar tu voz. Llámalo a él, llámalo a él. Samuel, Samuel, Samuel. Heme aquí, tu siervo, háblame, que yo hablaré. Heme aquí, tu siervo, háblame, que yo hablaré. Que yo hablaré. Y yo no quiero que el arca se vaya del altar, ni que tu presencia abandone mi ciudad. Yo no quiero que el arca se vaya del altar, ni que tu presencia abandone mi ciudad. Y yo no quiero que el arca se vaya del altar, ni que tu presencia abandone mi ciudad. Y yo no quiero que el arca se vaya del altar, ni que tu presencia abandone mi ciudad. Samuel, 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 responde. Samuel, Samuel, Samuel. Heme aquí. Los hijos de Eli han violado tu ley y Eli se
se ha hecho ciego y no quiere corregir, pero queda un corazón puro y recto, sensible a escuchar tu voz. Llámalo a él, llámalo a él. Samuel, Samuel, Samuel. Heme aquí, tu siervo, háblame, que yo hablaré. Heme aquí, tu siervo, háblame, que yo hablaré. Y yo hablaré, pero queda un corazón puro y recto, sensible a escuchar tu voz. Llámalo a él, llámalo a él. Samuel, Samuel, Samuel. Heme aquí, tu siervo, háblame, que yo hablaré. Heme aquí, tu siervo, háblame, que yo hablaré. Aleluya, Dios es bueno y para siempre. Y yo hablaré. Y yo no quiero que el arca se vaya del altar, ni que tu presencia abandone mi ciudad. Yo no quiero que el arca se vaya del altar, ni que tu presencia abandone mi ciudad. Y yo no quiero que el arca se vaya del altar, ni que tu presencia abandone mi ciudad. Y yo no quiero que el arca. Vive Jesús, aleluya, y a su nombre damos gloria. Aleluya, Dios bendiga a todos los que se van a conectar. Alabado sea el nombre de Jesús. En este tu programa, Una Voz que Clama en el Desierto, nos sentimos más que contentos, más que gozosos. Amén. Este día nos vamos a gozar de manera especial, ya que estamos hablando, ¿verdad? Vamos a hablar de un tema muy importante. Amén. Que necesita escuchar el pueblo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Enviamos un saludo al hermanito, enviamos un saludo, amén, a todo aquel que se va a conectar a través de este programa. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Esperamos en Dios que se goce de manera especial. Alabado sea el nombre de Jesús. Ya estaremos comenzando en unos minutos. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero yo quisiera que usted hiciera, ¿verdad? Obra de evangelista. Comparta con un vecino, comparta con un amigo. Amén. Comparta con el primo. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios es bueno y para siempre su misericordia y su verdad. Amén. Alguien se va a gozar de manera especial. Aleluya. Dios ha sido más que bueno. Dios ha sido más que bueno para esta hora. Amén. Estaremos hablando bajo el tema
somos el cuerpo de Cristo. Amén. Esperamos en Dios que se pueda gozar de manera especial. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Yo quisiera, ¿verdad?, que en este momento usted tomara el tiempo y comparta con el vecino, comparta con el primo. Amén. Porque alguien necesita ser alcanzado. Alabado sea el nombre de Jesús. Hoy pues tenemos un invitado. Alabado sea el Cordero. Nuestro hermano evangelista del Señor, Alexander Amaro. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Nos sentimos más que contentos, más que gozosos. Alabado sea el Cordero. Aleluya. Enviamos un saludo. Amén. Enviamos un saludo de manera especial a todo aquel, ¿verdad?, que alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a dejar a Amaro que porque nos salude. Bienvenido a nuestro programa, Amaro, alabado sea el nombre de Jesús. Toma tu parte, Amaro. Sí, Señor. Amén. Dios te bendiga. Amén. Dios los bendiga. Amén, pastor. Dios los bendiga a todos. Amén. Un placer estar en programación. Amén. Sea Dios glorificado. El pastor Lawrence. Mi nombre es el hermano amigo evangelista Alexander Amaro. Por la gracia y misericordia del Señor, evangelista del Señor, por su misericordia. Amén, pastor. Amén. Aleluya. Poderoso Dios. Estamos aquí nuevamente en la programación del pastor Lawrence. Verdaderamente nos estamos gozando de una manera especial. Así que hay una poderosa palabra de parte del Señor. Amén, aleluya, para la gloria de su nombre. Hay una poderosa palabra de parte del Señor, un tema que es necesario de tocar en estos últimos tiempos. Titulado Somos el cuerpo de Cristo, aleluya. Así que comparta esta bendición para edificación para el cuerpo de Cristo. Soy de la iglesia Pentecostal Jesús es Pan de Vida, la cual pastorea mis pastores Aramis y Carol del Valle. Así que comparta esta bendición para edificación para el cuerpo de Cristo. Sea Dios glorificado. Su nombre sea toda la gloria. Así que le paso al pastor Lawrence, así que pueda darle saludo al pueblo, a su programación, y así pues podemos entrar en el programa. Vive Jesús, aleluya. Dios bendiga a todos los que se van a conectar. Dios bendiga, alabado sea el nombre de Jesús. Todo aquel, ¿verdad?, alabado sea el Cordero, que va a estar a través de esta voz, alabado sea el nombre de Jesús. Amigo, hermano, comparta en esta hora porque usted se va a gozar de manera especial. Amén. No se olvide que este es tu programa, Una Voz que Clama en el Desierto. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay palabra de Dios para con tu vida. Y abra su corazón en esta hora. Esto es un tema que se necesita escuchar en estos tiempos. Pastor, ¿me puede escuchar? Ya que, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya.
Alabado sea el Cordero. En los tiempos que estamos viviendo, pues estamos falta de lo que es la enseñanza bíblica, estamos falta de la instrucción. Amén. Pero nos vamos a gozar de manera especial. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Si se comparta en esta hora, comparta con el vecino, comparta con el primo, comparta con el tío. Amén. Porque usted se va a gozar de manera especial en esta hora. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios ha sido más que bueno. Enviamos un saludo, amén, a cada hermanito que se conecta en esta hora. Enviamos un saludo, amén, a la iglesia de las manos del alfarero. También excusamos a nuestro hermano Raúl que no se encuentra, pero ¿verdad? En esta hora vamos a estar predicando sobre el tema somos uno cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Amén. Esperamos que se goce de manera especial. Para nosotros un gozo, un privilegio de tener al evangelista Alexander Amaro en medio nuestro con esta poderosa palabra. Amén. Yo quisiera darle esta parte a nuestro hermano evangelista Alexander Amaro para que así comience con lo que es el tema. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios es bueno. Amén. Dios los bendiga a todos. Dios les guarde nuevamente. Amén. Como más bien estaba diciendo, mi nombre es el hermano amigo evangelista Alexander Amaro. Amén. Pertenezco a la Iglesia Pentecostal Jesús es Pan de Vida, en la cual pastorea mi pastor Aramis y Caro del Valle. Amén. Somos aquí originalmente de Puerto Rico, pero vivo en Orlando, Florida. Así que vamos a entrar, amén, lo que es el tema de hoy. Somos el cuerpo de Cristo, amados. Así que comparte esta bendición, amén, para edificación para el cuerpo de Cristo. Aleluya. Es una poderosa palabra de parte del Señor. Así que todos aquellos saludos, amén, al pastor Lawrence, su amada esposa, amén, la pastora, amén, Dios bendiga a su congregación, amén, aleluya. Es cada amigo, cada oyente que va a escuchar este mensaje. Más bien, amados, vamos a entrar, amén, lo que es el tema. Vamos a buscar todos aquellos que tienen su Biblia, amén, vamos a buscar en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, verso 12 al 27. El libro de Primera de Corintios, capítulo 12, verso 12 al 27. Así se lee la poderosa palabra a la gloria del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, y por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir,
a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desvanencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupan los unos por los otros, de una manera que si un miembro parece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y en miembros cada uno en particular. Dios bendiga su santa bendita palabra. Vamos a orar, vamos a elevar a mi programación al trono de la gracia, entrar en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, dándote la gloria, dándote la honra, Dios mío, por este tema en la cual tú has puesto en nuestro espíritu para, Dios mío, para exponerlo, Dios mío, esta enseñanza bíblica, Dios mío, a cada oyente que esté escuchando este mensaje. Te pido, Dios mío, que mientras se está predicando, Dios mío, tú estás impactando la vida. Aleluya. Tú estás tocando la vida, Jesús, Señor amado. Y a ti te daremos la gloria y la honra. Edifica, exhorta, Dios mío, para amar a tu pueblo. Y a ti te daremos la gloria y la honra. Más bien, amados, queremos tocar sobre el tema: somos el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que entender que en el libro de 1 Corintios capítulo 12, amén, habla de los dones espirituales, amén, pero desde los versos 12 adelante está hablando, amén, sobre lo que es el cuerpo de Cristo. Sea Dios glorificado. Y hay tres, amén, puntos que yo quiero tocar, amén, aleluya, que vamos a tocar el pastor Lawrence y yo, sobre lo que es la unidad del cuerpo de Cristo. Ese es el primer punto. El segundo punto, la función del cuerpo de Cristo. Y el tercero, el propósito del cuerpo de Cristo. Y el primer punto vamos a tocar, que es muy importante, amados, amén, sobre la unidad del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que entender, amigos queridos, es que Dios está llamando a su pueblo, amén, en unidad, amado hermano. Estamos viviendo unos tiempo, amado hermano, en la cual la iglesia de Jesucristo, amén, aleluya, debe estar en la unidad, amado hermano. Está existiendo la división dentro del cuerpo de Cristo. Alabado sea el nombre del Cordero de Dios. Nosotros tenemos que entender sobre la unidad del cuerpo de Cristo y cuál es importante sobre la unidad dentro del cuerpo de Cristo, amado hermano. Lamentablemente el cuerpo de Cristo en estos tiempos que estamos viviendo está dividido. A la abasenda, siento presencia de Dios. Está, amén, dividido el cuerpo de Cristo, amado hermano. Y nosotros tenemos que entender, amigos queridos, es que Dios está llamando a su pueblo a la unidad. Mi alma alaba al Rey de Gloria. Nosotros tenemos que entender que, amén, que Cristo viene a buscar, amén, un solo pueblo. Amén, Cristo viene a buscar una iglesia unida, una iglesia que se está guardando en santidad, pero una iglesia unida, amado hermano. Aleluya, sea glorificado. Y algo que me llama la atención, amigos queridos, amén, de ese llamamiento a la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Cuando vamos amén, a la carta de Corintios, cuando dice 1 Corintios capítulo 1, verso 10 al 12, podemos ver desde el verso 10, amigos queridos, donde el apóstol Pablo está exhortando, amén, a los corintios a esa unidad. Amigos queridos, amado hermano, la Biblia dice 1 Corintios capítulo 1, verso 10 al 12, dice: os ruego pues, hermanos, por nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y no que haya entre vosotros divisiones,
sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Nota, amado hermano, nosotros tenemos que entender que en el contexto que habla del verso 10, amén, hay una rogación, aleluya, aleluya, sea glorificado. El apóstol Pablo está rogando, amén, a los corintios, aleluya, en Cloé, amén, exhortando que habléis una misma cosa. Cuando estamos hablando de una misma cosa, estamos hablando del lenguaje bíblico, el lenguaje de la Biblia, amado hermano, aquellos que hablan la verdad sea glorificado, pero también dice que haya, amén, perfectamente unidos. ¿Por qué, amados? Porque, amén, cuando habla de perfectamente unidos, se está hablando que sea completamente unido. ¿Por qué? Porque se estaba anunciando, amén, que estaba escuchando el apóstol Pablo que en Cloé estaba existiendo la división dentro de Corinto, amado hermano, y lamentablemente lo que está existiendo, alabado sea Dios, lo que es los grupitos dentro, amén, del evangelio, grupitos dentro del cuerpo de Cristo, aleluya. ¿Por qué, amado? Porque podemos verlo desde los versos 11 adelante, amén, cuando dice, aleluya, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, porque lo de Cloé que hay entre vosotros contienda. Nota, amado hermano, que había contienda, y esa contienda estaba causando divisiones dentro, amén, de la iglesia de Corinto en Cloé, aleluya. Por eso dice, amén, los grupitos. Por eso el apóstol Pablo dijo, quiero decir que cada uno de vosotros, dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefa, y yo de Cristo. Nosotros tenemos que entender que somos una familia, y esa familia se compone en cuerpo de Cristo. Alabado sea Dios. Nosotros tenemos que entender que no puede existir grupo A, grupo B y grupo C, sino que nosotros somos uno en Cristo Jesús, y eso se compone la unidad del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que entender la importancia en estos tiempos sobre la unidad dentro del cuerpo de Cristo, amado hermano, porque cuando existe la unidad dentro del cuerpo de Cristo, amado hermano, amén, aleluya, es una iglesia saludable. El cuerpo está saludable, alabado sea el nombre del Cordero de Dios. Por eso la importancia, amén, sobre la unidad del cuerpo de Cristo. Adelante, pastor. Eso es, aleluya, que se oiga alto y claro. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya, que se oiga alto y claro. Es una realidad, Alexander Amaro. Amén. Y es triste decirlo, pero lo que sucede es que lo que se está moviendo es un proselitismo. Amén. Lo que hay que estar en verdad es un proselitismo. Amén. Gente promocionando ministerios, gente promocionando grupitos, ¿verdad? Porque eso es lo que se movía en la iglesia de los Corintios. Pastor. Amén. La gente buscando protagonistas, la gente buscando, alabado sea el nombre de Jesús, promocionando, aleluya, de que quién es Pablo, quién es, ¿verdad? Apolo, alabado sea el nombre de Jesús. Y fíjese, una de las cosas que tenemos que entender, ¿verdad? Y lo que nos están escuchando por las redes sociales, que los principios en los cuales la iglesia comenzó, la iglesia nació, amén, nació, aleluya, dice la Biblia que estaban que unánimes, unidos, dice que aún partían el pan, amén, dice que había armonía, alabado sea el nombre de Jesús. Eso quiere decir que esos principios bíblicos se han roto, amén, ¿verdad? Nuestro hermano Amaro, se han roto esos principios, amén. Entonces, más sin embargo, lo que se ha levantado es riña, lo que se ha levantado es disensiones.
Amén. Lo que se ha levantado es una competencia. ¿Se oye o no se oye? Entonces, más sin embargo, eso ha creado un daño grande en el cuerpo de Cristo. Porque más sin embargo nos llamamos iglesia. Amén. Nos llamamos cuerpo de Cristo, pero se nos olvidó la función. Amén. Se nos ha olvidado que nuestro plan y nuestro propósito. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Y según lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 5. Amén. Esos son obras de la carne. La Biblia establece, ¿verdad? Lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 5. Sí. Alabado sea el nombre de Jesús. 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones y herejía. Amén. Y envidia, y seguro, y muchos más. Amén. Seguro, entonces lo que está pasando es que, alabado sea el nombre de Jesús, podemos decir que es una inmadurez. Amén. Seguro, porque si observamos entonces la capacidad en lo que en la postura que se encontraba la iglesia de Corintios. Amén. Según lo que dice la Biblia, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jesús. Era una iglesia que estaba dotada. Era una iglesia que estaba, ¿verdad?, que tenía dones, según lo que dice la Biblia. 1 Corintios 1, versículos 4 en adelante dice, gracias a Dios le doy, que siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuiste enriquecido en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como, aleluya, el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que, ¿verdad?, esta iglesia tenía ciencia, esta iglesia tenía dones, pero más sin embargo el apóstol Pablo la trataba como, ¿verdad?, una iglesia inmadura. Amén. Dice que había que en medio de ellos que una inmadurez. Alabado sea el nombre de Jesús. Y es de la forma que, ¿verdad?, está expresando nuestro hermano Amaro. Alabado sea el nombre de Jesús. Y era que entre vosotros, dice, hay contienda, hay disensiones. El uno dice que es de Pablo, haciendo grupito, alabado sea el nombre de Jesús. No porque aquel maestro enseña mejor, no porque aquel se expresa mejor. Amén. Pero una de las cosas que tenemos que entender, por eso es que el apóstol Pablo dice, amén, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Amén. Si solamente somos que servidores de Jesucristo. Amén. Entonces lo que quiere decir que hay un desvío en estos tiempos. Alabado sea el nombre de Jesús. Hemos perdido el enfoque. Aleluya. Hemos perdido que la unidad, que no tenemos identidad. Y Dios no quiere eso. Dios quiere una iglesia unida. Seguro el mismo Jesús le dijo, como Padre, tú y yo somos uno. Que yo también que sean uno. O sea, en pocas palabras tenemos que entender que lamentablemente la iglesia en estos tiempos pues ha perdido, ¿verdad?, la identidad, ha perdido cuál es el norte, amén, ha perdido la postura, alabado sea el nombre de Jesús, ha perdido cuál es su función aquí en la tierra, alabado sea el nombre de Jesús, y lo que simplemente lo que estamos buscando es que protagonista, alabado sea el nombre de Jesús. Entonces mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, en la forma que el apóstol Pablo pues trata a esta iglesia, a pesar de que tenía ciencia, profecía, amén. Él dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Y se fueron ahora. ¿Sabe? Lamentablemente es una realidad, Amaro. Una persona que lamentablemente lo que está en disensión, lo que está en un tiro y jala, amén, es una manifestación de una inmadurez. Amén. Quiere decir que todavía no ha llegado, amén, a la madurez espiritual. Amén. Todavía anda con ¿qué? Con ese viejo hombre. Amén. Entonces dice, como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. ¿Sabes? El problema es que, tú sabes, ¿cómo tú le vas a hablar a una persona, verdad? Con un alimento sólido si todavía no tiene la capacidad. Todavía está, como dice entonces Pedro, que está de leche, ¿verdad? Leche espiritual. ¿Se oye o no se oye? Entonces, este es un punto que tenemos que tocar. Amén. Entonces, quiere decir que parte de lo que es la falta de unidad en el cuerpo de Cristo es inmadurez espiritual. Se fueron ahora. Y no vianda, porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía, porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celo, contienda y disensiones,
no son carnales y andáis como hombres. ¿Sabes? Ese es el problema. Entonces quiere decir que en estos tiempos queremos levantar el cuerpo de Cristo en una forma carnal. Amén. Sí. No, la iglesia de Jesucristo tiene que ser espiritual. Amén. Dímelo, Amaro. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Es algo muy importante, pastor, sobre la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Mira lo que dice, amén, respectivo de mantener la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Porque, amados, nosotros tenemos que entender que dentro del cuerpo de Cristo, lamentablemente lo hay, pero no puede haber división en el cuerpo de Cristo, amados. Cuando vamos a Marcos capítulo 3, versos 24 a 25, mírate esto, amados. Cuando dice Marcos capítulo 3, versos 24 a 25, cuando dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí mismo, amén, contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Amén. ¿Por qué, amados? No puede permanecer porque, amén, la casa, la iglesia, el cuerpo está dividido. Amados, sea glorificado. Y si el cuerpo está dividido, amado hermano, nosotros tenemos que entender el peligro, amén, aleluya, de no, amén, mantener esa unidad dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando hay desunión, amados, mírate esto, porque Satanás, que Señor lo reprenda, está logrando, ya ha logrado mucho, amén, dentro del pueblo del Señor, la división dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y qué es lo que está causando división dentro del cuerpo de Cristo? Las murmuraciones, los bochinches, amén, las contiendas, los pleitos, las obras carnales. Si la iglesia de Jesucristo tiene que ser una iglesia espiritual, no la no una iglesia carnal, amado hermano. Entonces, si un reino está dividido, amén, aleluya, contra sí misma, no puede permanecer. Alabado sea Dios. Por eso nosotros tenemos que entender el poder que hay en la unidad dentro del cuerpo de Cristo, amado, dentro del pueblo de Dios, amado hermano, amigos queridos. Pero lamentablemente tenemos hermanos que no se hablan con otro hermano. Pastor, se me fueron, alabado sea Dios. Aleluya, pastores que no se comparten con otros pastores, evangelistas no puede, amén, entrar a mí un mismo altar con el otro evangelista porque existe el celo, envidia, la contienda, amén, aleluya, algo que está matando dentro del cuerpo de Cristo, amén, aleluya, es la competencia. Evas en Nalikamanzole. Aleluya, siento la presencia del Señor. La competencia ministerial que Dios usa más. Aleluya, y eso lo vamos a hablar después, pero a mí me estoy adelantando un poquito porque eso es lo que está causando división dentro del cuerpo de Cristo, amado hermano. Y si Marcos, Jesucristo, en el libro de Marcos, capítulo 3, versos 24 a 25, se está diciendo, si un reino está dividido contra sí mismo, no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Y Dios está llamando a la unidad dentro del pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 12, verso 16 dice, unánimes, mírate esto, amados, unánime entre vosotros, no altivos, que muchos altivos, levanta la mano y adora a Dios. Aleluya, dice no altivos, sino asociándonos, amén, con los humildes. No sean sabios en vuestra propia
opinión, pero nota, dice unánimes. ¿Qué es lo que sucedió en el aposento alto en el día de Pentecostés? Amén, aleluya. Hechos capítulo 2, verso 1. ¿Qué estaba haciendo? Esperando la promesa del Padre. Aleluya, pero estaba diciendo, estabas unánime en ruego, oración, y de repente sopló ese viento recio y llegó la promesa del Padre, aleluya, donde fueron revestidos del poder de Dios y nació una iglesia brillante, una iglesia poderosa, una iglesia, mi alma te alaba, que iba a ser efectivo aquí en la tierra. Alabado sea el nombre del Cordero de Dios, un reino, amén, aleluya, mi alma te alaba, sea Dios glorificado, un cuerpo, amén, aleluya, que está unido. Nació una iglesia poderosa. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que la iglesia, amén, el cuerpo de Cristo no es, amén, la iglesia no es comparado con la iglesia primitiva, que tenía todos en común. Sea Dios glorificado. Y estamos viviendo unos tiempos donde hay gente que dice, amén, que se van para el cielo, amén, en contienda, en bochinche, en pleito. Sea Dios glorificado. No, amados. No te vistas que no te vas. Eso es. Y para proseguir el segundo punto, la iglesia tiene que estar unida, porque un pueblo unido jamás será vencida. Mi alma te alaba y voy a hablar algo. Eso es, vive Dios. Yo soy pentecostal. Y los vamos a meter por ahí. Yo soy pentecostal de la cabeza hasta la punta de los pies. Dios es bueno. Yo creo en la santidad por dentro, por fuera, lo predicamos, lo vivimos. Pero hay algo que existe que lamentablemente hablamos de los liberales. Alabado sea Dios. Hablamos de los liberales, pero están unidos. Pero nosotros los pentecostales decimos que predicamos la santidad. Decimos que hablamos la verdad. Existe mucha división dentro del cuerpo, amén, dentro, amén, del sector pentecostal, amados. Mi alma alaba al Rey de Gloria. Y nos abasanda levascanimale. Aleluya. Y nosotros criticamos los liberales, y los liberales riéndose. Y eso que falda larga, pelo largo. Y se tira y se jala la greña. Alabado sea Dios. Vuelvo, repito, soy pentecostal. Creemos la santidad por dentro y por fuera. Aleluya. Creemos en la senda antigua. Pero lamentablemente existe la división dentro de la iglesia pentecostal. Eso es. ¿Y a qué bota más fuego? No, amados. Exacto, Dios. Y nosotros tenemos que entender que ahora vamos a entrar en el segundo punto. La función del cuerpo de Cristo. Cuando vemos los versos 15 al 21. Eso es. Podemos ver, amén, que el apóstol Pablo está hablando de una manera figuradamente sobre este verso, amén, 14, de verso 15 adelante, diciendo, amén, porque no soy mano, no soy del cuerpo, y empieza a enumerar cosas, amén, que hace falta, que aunque el cuerpo un solo, hay muchos miembros. Dios mío, alabado sea Dios. Entonces nosotros tenemos que entender, amigos queridos, es que cada miembro es valioso y es necesario para el buen funcionamiento de la iglesia. Y ninguno debe sentirse inferior o superior a otro. ¿Quién dice que la mano no hace falta el ojo? Se hace falta. ¿Por qué dice a mí que la nariz no hace falta los ojos? Se hace falta. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, amén, como miembros, tenemos diferentes funciones, pero somos uno. Dios mío. Soy vive Dios. Entonces, cada miembro es valioso y es necesario dentro del cuerpo de Cristo, para que la iglesia de Jesucristo pueda funcionar saludablemente.
Y nosotros tenemos que entender más como líderes, amados, que aquí no existe uno más grande que el otro. Alabado sea Dios. Aquí no existe aquel que tiene más unción que el otro. No, amados. Aquí no podemos sentirnos inferior o superior a otro. Y así para dárselo al pastor, Romanos capítulo 12, versos 4 o 5 dice de la siguiente manera: porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos los miembros, los unos a los otros. Nosotros somos uno, aunque tenemos diferente función, amados, pero somos uno en Cristo Jesús. Adelante, pastor. Eso es, vive Dios, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Es una verdad, ¿verdad? Y el problema es que eso es lo más que se manifiesta, pero entonces decimos, amén, que somos iglesia, que somos cuerpo de Cristo, pero más sin embargo lo que se manifiesta es una competencia, lo que se manifiesta, pues, ¿verdad? Es divisiones, aleluya, y, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jesús, y la historia se cumple, la historia pues se sigue cumpliendo, amén, amado, eso se sigue cumpliendo porque, ¿sabes? Aún yo quisiera expresar algo rapidito. Mateo 20, versículo 26, alabado sea el nombre de Jesús, dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. O sea, una de las cosas que Jesús corrigió, ¿verdad? Y era el problema del altivez, de sentirse grande, amén. Y eso es uno de los problemas, y el apóstol Pablo también corrige. Dice, nosotros no, ¿verdad? No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Y vosotros como que, vuestros siervos, ¿se oye o no se oye? Entonces el problema está que hay una competencia, y ese ha sido el cáncer que ha querido, ¿verdad? Y es triste decirlo, pero no solamente Satanás, ¿verdad? Ha traído esa, aleluya, esa estrategia para dañar, para dividir, para destruir el cuerpo de Cristo, sino también que lamentablemente tenemos que reconocer que hay gente que son carnales, amén, que les gusta todo, lamentablemente les gusta lo que es satisfacer los deseos carnales. Ahora bien, entonces Jesús dice, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Una de las cosas que tenemos que entender, por eso es que mismo Jesucristo expresa y dice, aprended de mí que yo soy manso y humilde. Tenemos que entender que nuestro mismo Señor no escatimó ser y que igual a Dios, sabe que Él se sometió, amén, sabe, aleluya, se hizo siervo, dice la Biblia, amén. Es tanta la capacidad que dice que nació que un pesebre, amén, ahí lo pusieron un pesebre, alabado sea el nombre de Jesús. Y fíjate, mientras tú estabas expresando, ¿verdad? Nuestro hermano evangelista Amaro, una de las cosas que se ha perdido en el cuerpo de Cristo es que la iglesia, cuando el Espíritu Santo se derramó en el libro de los Hechos, dice que estaban en armonía, en paz, estaban en unidad, en un solo cuerpo, en un solo sentir. ¿Se oye o no se oye? Entonces, más sin embargo, eso se ha roto, esos principios. Y lo que está creciendo en estos tiempos, lamentablemente, una iglesia, aleluya, una iglesia descuadrada, una iglesia que, ¿verdad?, que ha perdido el fundamento, una iglesia, alabado sea el nombre de Jesús, que se ha desviado, amén. Pero en esta hora estamos haciendo un llamado porque ¿qué? Tenemos que regresar ¿qué? A la unidad del cuerpo de Cristo, amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Y ese es uno de los problemas que existen en estos tiempos que estamos viviendo. Entonces mira lo que dice el apóstol Pablo, amén. Él dice, alabado sea el nombre de Jesús, en el versículo 13, algo que me llama la atención, mira lo que dice el apóstol Pablo, se hizo Corintios, dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿O fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Amén. Entonces, quiere decir que tenemos que entender en esta hora, por eso es que el apóstol Pablo entiende su postura. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, uno de los problemas que existe, que se ha roto, es porque
muchas veces pues lo que estamos haciendo es grupito, como dice el apóstol Pablo, es grupo, amén. Y aún pues dice la Biblia, ¿verdad?, que nosotros no podemos despreciar al hermano, que tenemos que, ¿verdad?, tratar al hermano como superior a nosotros, se oye o no se oye. Una de las cosas que yo admiro de la iglesia primitiva, hermano Amaro, es que, aleluya, mientras la iglesia crecía, dice la Biblia que, alabado sea el nombre de Jesús, que crecía el trabajo para los primeros, ¿qué?, los discípulos. Mas sin embargo hicieron una reunión y dijeron, ¿sabes?, no es justo que nosotros, ¿verdad?, dejemos, aleluya, lo que es la oración, el ayuno, la palabra. Amén. Entonces, ¿tú sabes qué? Ellos dijeron, ¿sabes? Aquí que tenemos que levantar gente para que, ¿qué?, para que atiendan a las mesas. O sea, ¿qué quiero llevar? Aleluya, que cada miembro del cuerpo de Cristo es útil porque alguien tiene que hacer el trabajo. Alguien que tenga postura, alguien que esté dispuesto que para trabajar para con Dios. Seguro, alabado sea el nombre de Jesús. El mismo apóstol Pablo lo está expresando. Si cada uno somos un miembro del cuerpo, quiere decir que lo que tú haces yo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque es necesario, es vital que cada uno de nosotros que haga su función como el cuerpo de Cristo. Y negocio con el apóstol Pablo porque el apóstol Pablo, aleluya, habla de que el cuerpo, aleluya, de Cristo es un cuerpo que, un cuerpo secular. El cuerpo secular tiene, ¿verdad?, diferentes miembros, ¿verdad que sí? Pero más sin embargo el cuerpo no puede trabajar alejado de esos miembros. Y en estos tiempos lamentablemente queremos aislarnos de lo que es el cuerpo de Cristo. Pero Jesús dijo algo muy importante, Amaro. Él dijo que, aleluya, era la vid verdadera y vosotros somos que los pámpanos. ¿Sabes? Los pámpanos están juntos. Los pámpanos están recibiendo lo que es la nutrición de la vid verdadera. Pero entonces, ¿cómo nosotros vamos a efectuar? Si aún dice la Biblia, el apóstol Pablo, que esos dones, esas funciones, esos ministerios, esas que maestros, pastores, evangelistas, ¿es para qué? Para el cuerpo, la edificación del cuerpo de Cristo. Se está oyendo alto y claro. Alabado sea el nombre de Jesús. Y lamentablemente lo que pasa es que hay una grieta. Amén. Hay una grieta, pero tú sabes, tenemos que reconocer la realidad. Tenemos que reconocer la realidad. Por eso que lamentablemente muchas veces nos damos testimonio. No somos iglesia. La iglesia ¿verdad?, se compone de una asamblea. Se compone de ¿qué? Seguro. Alabado sea el nombre de Jesús. Conjunto de personas que se reúnen. O sea, tienen un fin. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero más sin embargo muchas veces pues nos comportamos como si fuéramos exclusivos. Y ese es uno de los problemas que existe. Por eso es que el apóstol Pablo constantemente está corrigiendo a los corintios y le dice, ¿sabe? Aleluya, ¿acaso yo morí por ustedes? No, mi hermano. Mira lo que dice Efesios 4, versículo 1 al 6. Ahora sí le paso la parte a nuestro hermano. Déjame este asuntito rapidito. Efesios 4, versículo 1 al 6 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego, mira lo que dice el apóstol Pablo, os ruego que andéis como es digno. De la vocación. Y cuando hablamos de que, ¿verdad?, alabado sea el nombre de Jesús, se está refiriendo a qué. Mira, hermano, tenemos que entender de la forma que nosotros tenemos que caminar, andar delante de Dios. La palabra digno tiene la idea de concordar. Nuestras acciones deben concordar con nuestras palabras y nuestra presentación externa debe concordar con nuestras convicciones internas. Andar significa dignamente a nuestra vocación, significa vivir de acuerdo con esa vocación, vivir de tal manera que honremos a Dios mientras completamos su plan de acción para con nosotros. Dímelo, Amaro. Dios es bueno. Sí, amados, tremendo pastor. Y es una realidad los tiempos que estamos viviendo. Entonces, nosotros tenemos que entender la función del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que entender que aunque son muchos miembros, amén, pero sigue siendo uno, un solo cuerpo. Entonces, vive Dios. Tenemos que entender, amigos queridos, que cada miembro, esto es muy importante, cada miembro
Cada miembro, Soy. Dios reparte los dones espirituales para equipar el cuerpo de Cristo. Cuando vamos, a mí no lo voy a leerlo todo, pero desde 1 Corintios capítulo 12, versos 4 a 11, se está hablando de los dones espirituales. Entonces, cada miembro, Dios reparte los dones espirituales. ¿Para qué? Para equipar el cuerpo de Cristo. Ahora, queremos aclarar algo. Es que los dones espirituales, la función dentro del cuerpo de Cristo, a mí lo que es los dones espirituales, nosotros tenemos que entender es que los dones espirituales no solamente para los pastores, para los evangelistas, para el maestro o X ministro. Si tú eres creyente, esos dones se manifiestan en los creyentes. Cuando vamos a Marcos capítulo 16, verso 17, aleluya, siento presencia de Dios. Dice que estas señales seguirán los que creen. Ajamay. Estas señales seguirán a los que creen. Cuando estamos hablando de seguirán a los que creen, tú crees en Cristo, tú eres creyente, tú eres seguidor de Cristo, tú eres creyente. Los dones se manifiestan. Entonces, amén, aleluya. Dentro del cuerpo de Cristo hay diferentes fusiones, amados. Se manifiestan los dones espirituales. A mí reparte cada uno como Él quiere. Cuando entendemos, aleluya, cuando entendemos, amén, quién nosotros somos en Cristo, entonces tenemos que entender que hay una identidad en Cristo. Pero aquí donde cuelga 2, 3, amén, por la envidia, por los celos, por la contienda, ¿quién Dios utiliza más en el don de esencia? ¿Quién enseña más? ¿Quién conoce más profundidad de estudios teológicos, amado hermano? ¿Quién traza bien el mensaje? ¿Quién utiliza más el don de profecía? No, amado, todo eso para el cuerpo de Cristo, para la edificación, para equipar el cuerpo de Cristo, amado hermano, para fin, ganar almas para el reino de los cielos, amados. ¿Por qué, amados? Porque cada uno tenemos nuestra función. Por la gracia y misericordia del Señor, amados. Soy evangelista por la gracia y misericordia del Señor, para la gloria de su nombre. Porque también soy maestro de mi iglesia. También, amén, voy a la obra misionera, amén, cuando voy en estos países, amado hermano, para la gloria del Señor. Pero aquí nosotros somos uno. Se ha glorificado. Y nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos nuestra identidad en Cristo, como Dios se manifiesta en nuestra vida a cada uno, amado hermano. Fue colocado dentro del cuerpo de Cristo para ser edificados, para que nosotros podamos producir frutos. Amén, aleluya, lo que Dios entregó en nuestra vida. Los dones, los talentos. Mira, la Biblia dice en Juan capítulo 15, verso 16, dice, amén, Jesucristo, amén, dice, vosotros no me elegiste a mí, sino yo os elegí a vosotros, para que lleváis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca. Dios mío. Porque también como lo habla en 1 Corintios 12, 4, amén, adelante al 11, también lo habla Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 12, versos 6 al 8, amado hermano. Amén, que un poquito cortito. Acuérdase, amado, que amén, los dones espirituales fundamentales están en 1 Corintios capítulo 12, pero también existen otros dones, amén, que se manifiesta en Romanos capítulo 12, versos 6 al 8. Mira lo que dice. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si es de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Nosotros tenemos que entender que estas funciones, amado hermano,
Amén, aleluya. Es para que el cuerpo sea saludable, para que el cuerpo sea edificado, amado hermano. Porque cuando vamos, amén, desde el verso 4 adelante, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, Dios mío, el que hace, amén, es el mismo. Nosotros tenemos que entender, amado hermano, que nosotros, como el cuerpo de Cristo, debemos usar los dones que Dios nos usó, que Dios nos confió, para fin fortalecer y alentar a sus compañeros creyentes. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10 al 11, mira lo que dice. Cada uno según el don que ha recibido, ministralo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Nota, amado hermano, hago un paréntesis porque hay que bajar de la nube a 2-3. Amén, aleluya, que se está pompeándose. Amado hermano, cada manifestación, amén, aleluya, algo que tenía la iglesia primitiva es que le daba gloria a Jesucristo siempre. Es que le daba gloria siempre a Dios, que Dios se manifestó por medio de su espíritu en los dones espirituales para fin ganar almas. Amén, aleluya. Por eso cuando vamos a Hechos capítulo 2, versos 42 al 47, dice que perseveraba en la doctrina, amén, perseveraba en la oración, compartían con sencillez el partimiento de pan, aleluya. Pero los versos más arriba dice que se manifestaba señales y prodigios. Y el verso 47 dice que el Señor mismo añadía a la iglesia lo que ha de ser salvo. ¿Por qué? Porque había manifestación de señales y prodigios, sanidad de milagros, dones, amén, manifestándose, amén, estaban en unidad, perseveraba en la oración, perseveraba en la doctrina, amén, nació una iglesia poderosa y saludable, que donde no existía la competencia, hacer lo ministerial. Dios mío. Y así entramos en el tercer punto, el propósito del cuerpo de Cristo. Cuando vamos a los versos 22 al 26, nosotros podemos ver, amén, como dice el verso 22, de bien los miembros del cuerpo que parecen son los más débiles, que parecen más débiles, son los más necesarios. Nota, desde los versos 22 a 24, Pablo enfatiza que las partes del cuerpo que parecen más débiles o menos honorables son en realidad las más necesarias y las que se debe vestir con mayor cuidado. Esto se aplica a la iglesia, donde aquellos con menos dones o habilidades aparentes son iguales importantes, debe ser tratado con respeto y cuidado. Dios mío. O sea, que el hermanito, hermanita, que quizá no tiene un título, una posición, pero dentro del cuerpo de Cristo son importantes también. Alabado sea Dios. Y por eso, amén, así lo paso al pastor Lawrence, amén, sobre el propósito del cuerpo de Cristo, reconocer que todos somos iguales ante Dios. Quizá el hermanito no tiene, amén, un título, una posición, pero dentro del cuerpo de Cristo son también necesarios. Y así se compone el cuerpo de Cristo. Adelante, pastor.
Eso es, Dios es bueno y para siempre su misericordia y su verdad. Dios es bueno. Amén. Y verdad, como estaba diciendo, recuérdese, verdad, que este es tu programa, Una Voz que Clama en el Desierto. Alabado sea el nombre de Jesús. Como estaba expresando nuestro hermano Amaro. Amén. En 12 versículos 22 y 24, si no me equivoco. Dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y fíjese, una de las cosas que tenemos que entender, y eso es uno de los problemas que existen en estos tiempos, a veces pues despreciamos, aleluya, y hacemos asesión de personas. Amén. Y una de las cosas que a Dios no le agrada es la asesión de personas. Amén. Mira lo que dice Filipenses 2, versículo 3, alguien que me está escuchando por las redes sociales. Mira lo que dice la Biblia, Filipenses 2, versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, esta actitud de muchas veces, pues, alabado sea el nombre de Jesús, se ha perdido, ¿verdad? Como decía nuestro hermano Amaro, ya que, pues, sí, hemos tomado quizás, pues, alabado sea el nombre de Jesús, hemos tomado quizás una información o hemos ido, ¿verdad? Quizás pues en instituto toda esta información y muchas veces lo que hacemos es que despreciamos a los demás porque nos sentimos muy grandes, nos sentimos como muy capacitados, pero más sin embargo el apóstol Pablo dice que esos débiles, amén, esas partes más débiles son más que de verdad honrosas, son que de honor, amén. Eso quiere decir que entonces estamos leyendo lo que dice Filipenses, alabado sea el nombre de Jesús, lo acabamos de leer, que tenemos que, ¿verdad?, tratar al hermano como superior a nosotros. Amén. Por eso es que el mismo Jesús, cuando aún los discípulos en una ocasión estaban hablando de quién iba a ser mayor en el reino de los cielos, él hizo lo correcto. Y hay gente que tiene que entender en esto en esta hora. Y le presentó un niño y le dijo claramente que si no nos volvemos como un niño, no entraremos ¿qué? Al reino de los cielos. ¿Sabe? Tenemos que entender, amén, que aquí por seguro, si verdaderamente se ha derramado el Espíritu Santo en nosotros, como dice el apóstol Pablo, porque el Espíritu Santo es el que produce en nosotros esa unidad, ese amor, según lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas, amén, dice que los frutos del Espíritu, que es amor, paciencia, benignidad, templanza, ¿se oye o no se oye? Entonces, sin embargo, todo eso que se ha perdido, amén. Entonces, si nosotros nos llamamos cuerpo de Cristo, tenemos que entender que aquí hay unos frutos que tienen que de ser manifiesto. Alabado sea el nombre de Jesús. Sí, señor. Entonces, ese es el problema. Los tiempos que estamos viviendo, alabado sea el nombre de Jesús, eso es lo que se ha creado. Entonces, alabado sea el nombre de Jesús. En una ocasión yo estaba hablando con una persona y le decía, nosotros no podemos manifestar madurez porque tengamos dones. Eso no significa eso. Amén. La madurez no se manifiesta porque tengamos dones. La madurez no se manifiesta porque tengamos títulos. La madurez no se manifiesta porque corramos. Eso simplemente son señales que seguro nuestro hermano lo expresó ahorita. Amén. De que esas señales que seguirán a los que creen. Sí, señor. Amén. Pero mira lo que dice Santiago 3, versículo 13. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ay, santos se fueron ahora. Mire, el Espíritu de Dios nos pone manso. Ajá. El Espíritu de Dios nos pone amor. El Espíritu de Dios nos pone respeto. El Espíritu de Dios pone en nosotros templanza. Seguro el mismo apóstol Pablo se lo dice a Timoteo. Dios no ha puesto espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. ¿Sabe? Hay gente que lamentablemente no tiene dominio propio. Amén. Y el dominio propio es muy importante. Seguro, porque eso lo produce el Espíritu Santo. Entonces, algo que me llama la atención. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Según como estaba leyendo nuestro hermano, aleluya, en 1 Corintios 12. Quiero regresar nuevamente porque quiero tocar un punto ahí que está interesante.
versículo 4. Amén. Dice, ahora hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Eso quiere decir que si hemos nacido de Dios, si hemos nacido de esas nuevas simientes, si hemos muerto a ese viejo hombre, porque tenemos que entender que es una conducta de un viejo hombre que lamentablemente está enviciado en que sus placeres y sus deseos. Amén. Y si hemos muerto realmente, tenemos que entender que, aleluya, que nosotros, nuestra mente ha sido renovada. Amén. ¿Sabe? Quiere decir que nuestro trato con el hermano, según lo que dice las Escrituras, tenemos que recordarnos que fue hecho que imagen y semejanza de Dios. Entonces, si observamos lo que dice entonces las Escrituras, que el primer mandamiento es el que amarás a tu Dios sobre todas las cosas, y el segundo a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, todo eso se ha perdido. Amén. Al parecer, pues, hemos nacido de una simiente equivocada. Al parecer, seguro, o sea, tenemos que entender esto. Entonces, si hemos nacido de Dios, tenemos que entender Dios es un Dios de paz, Dios es un Dios de armonía. El mismo salmista expresa y toma peso en esto, porque el Salmo 133 lo dice. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Y eso se ha perdido. Mas sin embargo, el mismo salmista lo expresa. Y es una convivencia. Es que es habitar que unidos con un solo sentir. Y entender cuál es nuestra función. Alabado sea el nombre de Jesús. Si nosotros no entendemos cuál es nuestra función, cuál es nuestro propósito, entonces quiere decir que estamos desviados. Porque si seguro, el propósito de los dones, de las capacitaciones, de todas las capacidades que Dios nos puede dar, ¿es para qué? Para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros entendamos que todas las capacidades que Dios ha puesto en nosotros con el Espíritu Santo es para edificación, es para el crecimiento. Por eso es que la iglesia primitiva seguía creciendo, sí, dice que se multiplicaban y Dios añadía lo que habían de ser salvos. Dímelo, aleluya, amado. Sí. Dios es bueno. Eso es así, pastor. Por eso nosotros tenemos que entender la importancia, amén, lo que es, amén, el propósito de Cristo, amados. Es muy importante el propósito, amén, del cuerpo de Cristo. Cuando vamos a versos 25 al 26, mira lo que dice, amados. Versos 25 al 26, mira lo que dice. Para que no haya desvanencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Mira, amados, Dios mío, lamentablemente la victoria de nuestro hermano, amén, vamos a poner ejemplo, la victoria de nuestro amigo hermano Pastor Lawrence es mi victoria. La victoria mía es la victoria de él. Su gozo es mi gozo, pero también su tristeza es mi tristeza también. Por eso nosotros tenemos que entender, amados, que nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Eso está, amén, eso está escaseando, Dios. Eso está escaseando dentro del cuerpo de Cristo. Si somos familia, si somos hermanos de la fe, el cuerpo de Cristo, tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Que si aquel está triste, yo estoy triste. Si a aquel le duele, también a mí me duele. Si aquel está recibiendo honra, yo también estoy recibiendo honra. Dios mío. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Por eso nosotros como familia, como el cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo esté saludable, tenemos que preocuparnos los unos por los otros.
Da tristeza. Soy, Mira, la aleluya. Biblia dice en Mateo capítulo 24, verso 12, dice, pues me se multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ya los del mundo, el amor de Dios ya ha sido enfriado. Pero lamentablemente dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, hay muchos, el amor se le está enfriando. Porque si nosotros verdaderamente nos preocupamos los unos por los otros, y así se cumple el texto bíblico que habla el pastor en Mateo capítulo 22, verso, amén, 37 adelante. Cuando dice amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu fuerza. Pero el segundo es semejante a la primera. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, que cuando tú tienes amor por el prójimo, te va a preocupar lo que está pasando al hermano. Ojo, mírate esto. Quizá el hermano está pasando un proceso fuerte. Sí, lo vamos a meter ahí. Quizá el hermano está pasando por un proceso fuerte. Está sin fuerza. Soy. No porque cayó en pecado, sino que está teniendo batallas. Gloria a Jesús. Está sin fuerza. Pero persona, amén, que no tiene, amén, por falta de discernimiento, le dice al hermano que está en pecado. Pero el hermano lo que está pasando un proceso fuerte, que hace falta un varón. Dios mío, alabado sea Cordero de Dios. En Éxodo capítulo 17 o 19 por ahí podemos ver cuando Moisés estaba, amén, en la guerra. Dice que cuando la mano lo tenía arriba, el pueblo ganaba la batalla. Estaba ganando, pero cuando las manos bajaban, el pueblo estaba perdiendo. Pero vino un varón en un Ur, amén, que se preocupó el estado del líder. Dios mío, alabado sea Dios. Y le ayudó a levantarle la mano porque estaba sin fuerza. Y el pueblo, amén, aleluya, tuvo la victoria porque había un Ur, un Aarón que le estaba levantando las manos, amén, al líder. Y así nosotros, amén, se compone el cuerpo de Cristo. Preocuparnos los unos por los otros, ayudar a levantarse ese Aarón y Ur, para ayudarle hermano que está sin fuerza, a levantarle las manos. Porque tú sabes cuando levantamos las manos, significa que estamos en victoria. Levantarle las manos al caído, son parte de la restauración. Porque no solamente la restauración viene que si alguno hermano amén pecado, nosotros le ayudamos, amén, para que se restaure, sino que también el estado de la condición del hermano que está sin fuerza, está en el suelo. Necesito amén, el brazo fuerte de tu hermano, que es el brazo fuerte de Dios. La mano derecha significa el brazo fuerte de Dios, y el brazo fuerte va a catar la basenda. El brazo fuerte va a ayudar a aquel que está en el suelo para levantarse. Porque Gálatas 6:1 dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Dice, considerándote a ti mismo, es decir, poniéndote en su posición, ayudarle a levantarle. Porque hoy será él, mañana probablemente puede ser tú o puede ser yo. Porque desde el verso 25 al 26 dice, la intención de Dios al hacer esto es evitar la división del cuerpo y asegurar que todos los miembros de la familia se preocupen los unos por los otros. Siento presencia del Señor. Primero de Corintios, capítulo 12, verso, amén, 25, dice, a fin que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro que sufre afecta a todos los demás, un miembro honrado trae alegría a todos. Esta independencia es crucial para la salud de la iglesia.
Y así parto, amén, le entrego, amén, al pastor para que prosigue. Romanos capítulo 12, verso 15 dice: gozar con los que se gozan, llorar con los que lloran. Tu tristeza es mi tristeza, tu gozo es mi gozo. Y así la iglesia se compone en un solo cuerpo, que somos el cuerpo Vive Jesús. de Cristo. Adelante, pastor. Eso es, Dios es bueno. No se olvide que este es tu programa, Una Voz que Clama en el Desierto. Amén. Y esa es una realidad. Y eso se ha perdido. Amén. Se ha perdido, ¿verdad? Ya es triste decirlo. Lamentablemente, pues, aún muchas veces somos espirituales para una cosa, pero para cuando se trata de cosas que, ¿verdad?, que personas necesitan una mano que la ayude. Amén. La Biblia establece y dice que tenemos que llevar las cargas los unos de los otros, y esas cosas se han perdido. Amén. Por eso que muchas veces las personas, Amaro, y esa es la realidad, muchas veces las personas lo que buscan un refugio en otros lugares. Amén. Mas sin embargo, en vez de buscar un refugio en lo que es el templo, lo que es el cuerpo de Cristo, seguro, porque tenemos que tener el mismo sentir, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jesús. Aun cuando la iglesia primitivamente iba creciendo, y mientras los discípulos seguían haciendo la función, cuando los azotaban, cuando los metían presos, dice la Biblia que ellos regresaban y se reunían con la iglesia. ¿Y a qué iban a la iglesia? A buscar la oración. Amén. Seguro le expresaban todo lo que los ancianos le hacían. Y ellos decían: ¿tú sabes qué? Vamos a orar por ellos para que Dios siga utilizando con más poder y gloria. Sí. Amén. Pero esa es la triste realidad, ya eso se ha perdido. Ya eso, ¿verdad? Esa iglesia que antes, pues, cuando acudía al cuerpo de Cristo, que, ¿verdad?, que oraran por los enfermos, que oraran por sus familiares, ya casi eso no se ve. Amén. Mas sin embargo, esos son principios bíblicos que tenemos que seguir practicándolo. Alabado sea el nombre de Jesús. Seguro, si hay un enfermo en medio nuestro, ¿a quién tenemos que llamar? ¿No es al anciano de la iglesia? Seguro, entonces. ¿Cómo nosotros vamos a expresar y decir que hay dones en la iglesia si cuando hay un enfermo, entonces no hacemos la función de iglesia, del cuerpo de Cristo? Seguro, eso dice la Biblia. Si hay un enfermo entre vosotros, que llamen a los ancianos, y que tomando aceite y la oración de fe sanará al enfermo. Esa es la realidad. Entonces, y es triste decirlo, pero también tenemos que entender que muchas personas se han cohibido porque lamentablemente el desprecio, lamentablemente ya se ha perdido el amor. Por eso es que Jesús habla en Apocalipsis, ¿verdad?, que han dejado las primeras obras, han dejado el primer amor, y esa es la realidad, y eso se trata, ¿verdad? Eso se trata, el primer amor, hacer la función, manifestar lo que ser iglesia. Iglesia, para ser iglesia, para ser cuerpo de Cristo, tenemos que manifestar lo que son los frutos del Espíritu. Amén. ¿Sabe? La iglesia se identifica porque hay unos frutos que tienen que ser manifiestos. Amén. Que eso es lo que manifiesta que somos iglesia. Jesús le dijo: por su fruto los conoceréis. Amén. Pero más sin embargo, eso se ha perdido. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y es la realidad, y tenemos que aceptarlo, lo que hay un protagonista. Un protagonismo. Porque se está moviendo un protagonismo. Queremos estar en las primeras bancas. Queremos estar, ¿verdad? Sí, señor. Fíjese, bíblicamente, si buscamos las escrituras, los que siempre querían estar buscando las primeras bancas eran los fariseos, ¿verdad? Estas personas que siempre estaban buscando las primeras posiciones. Entonces, es triste decirlo, pero cuando se trata de que, alabado sea el nombre de Jesús, de la necesidad, pues nos hacemos ciegos, nos hacemos sordos, y Dios no trabaja de esa manera. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios no trabaja de esa manera. Y esa es la triste realidad de lo que está sucediendo en estos tiempos. Sí. Y verdad, como estaba diciendo nuestro hermano, lo que dice Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan. Tenemos que regresar a esos tiempos.
que hay que gozarse con los que se gozan, llorar con los que lloran. Amén. ¿Sabe? Tenemos que entender que la victoria suya es mi victoria, que somos un cuerpo, que cuando el cuerpo se siente, yo también lo siento porque soy parte de ese cuerpo. Amén. Trabajamos para un mismo Dios. Según lo que dice las Escrituras, Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Pero fíjate, amado, al parecer que hay una desconexión con la cabeza y el cuerpo, porque si el cerebro es el que envía la señal al cuerpo, amén, entonces quiere decir que hay una desconexión. Amén. ¿Sabe? Y ese es el problema y esa es la triste realidad. Entonces, mientras menos tengamos relación con el Señor, pues nos vamos a tener la sensibilidad de que, de amar a mi hermano, de reconocer, de decir, ¿sabes que mi hermano necesita la ayuda? Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Recuerde, usted que me está escuchando, somos el cuerpo de Cristo. Aunque el hermano viva en Florida, sigue siendo el cuerpo de Cristo. Tenemos hermanos que viven en Puerto Rico, en diferentes lugares, pero ellos siguen siendo el cuerpo de Cristo. Sí. Amén. Y cada uno de nosotros tenemos una función, tenemos un enfoque. Ajá. Y es para edificación, es para que seamos uno, que tengamos el mismo sentir, que seamos el mismo enfoque, que tengamos la misma meta. Amén. Y ese es el problema, que en estos tiempos se ha distorsionado lo que es el modelo. Amén. Lo que es la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y así, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos, ¿verdad? Casi estamos cerrando ya. Pero, ¿verdad? Yo quisiera que alguien, ¿verdad?, que nos está escuchando por las redes sociales, tenemos que reflexionar en esta hora. Tenemos que regresar a los principios. Tenemos que ser iglesia. Amén. Tenemos que ser iglesia. Como dijo Jesús, tenemos que ser la sal de la tierra. Tenemos que marcar la diferencia. Amén. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Amén. Entonces, lamentablemente, pues si la sal, dice, se desvanece, dice que para nada que sirve, sino para hacerlo hollada por los hombres. ¿Sabe? Y es triste decirlo, pero que lo que está refiriendo es que va a ser que pisoteada por los hombres. Entonces tenemos que regresar nuevamente a lo que la iglesia practicaba. Amén. Seguro, si la Biblia dice que tenemos una nube de testigos, tenemos que manifestar lo que es iglesia aquí en la tierra. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Así, ¿verdad? Si alguien necesita la oración o alguien necesita aún aceptar al Señor o reconciliarse con el Señor, la puerta, ¿verdad?, está abierta. Y le voy a pedir a nuestro hermano Amaro para que así, ¿verdad?, termine. Alabado sea el nombre de Jesús, y también haga un llamado. Y así también estaremos orando. Tenemos que orar por la pastora Medina. Me enviaron un mensaje, Melvin me envió un mensaje que se puso bastante mala de salud. Quisiéramos, ¿verdad?, presentarle en oración. Y le voy a pedir también a nuestro hermano, ¿verdad?, Amaro, que también, ¿verdad?, convoque esta oración para, ¿verdad?, y estaremos orando por todos los enfermos y aquellas personas que fueron alcanzadas por esta palabra. Amén. Dios le bendiga. Amaro, dímelo. Amén. Amén. Vamos a orar. Amén. Dios bendiga. Le damos la gloria al Señor. Amén. Verdaderamente Dios se ha glorificado con el tema. Somos el cuerpo de Cristo. Antes de empezar, amén, Adelante, Amaro. la oración, quiero primeramente darle gracias al Señor por permitirnos estar juntamente con el pastor Lawrence
amén, Gavión, juntamente su amada esposa, la pastora Susana Caballón, amén, para la gloria del Señor, y su congregación y cada oyente, amén, que he escuchado esta palabra. Como dice el libro en la carta de los Hebreos, si alguno oyere la voz del Espíritu, no endurezcáis vuestros corazones. Así que Dios bendiga, amén, que he escuchado este mensaje y que lo van a escuchar después. Este es tu amigo hermano evangelista Alexander Amaro, amén, aleluya, y vamos a interceder por esas peticiones. Si hay alguien, amén, en medio vuestro que no le sirve el Señor, o se había apartado del cuerpo, apartado de los caminos del Señor, le invitamos, amén, para que entre nuevamente, amén, los caminos del Señor, aquellos que se han apartado. Para aquellos que no le sirve al Señor, le invitamos también, para la gloria del Señor, para que acepte a Jesucristo como su único exclusivo Salvador y sea partícipe de el cuerpo de Cristo. Así que vamos a orar, amén, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a elevar esta oración al trono de la gracia. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, venimos delante de tu presencia, dándote la gracia, dándote la gloria y la honra por esta hermosa noche que hemos podido traer esta prédica o esta enseñanza para edificación para tu pueblo. En esta hora clamamos por cada petición. Amén, mira la pastora, amén, Medina, que ha pedido la oración. Amén, sea sanando su cuerpo, sea sanando, amén, cualquier enfermedad, como dice Isaías 53. Por las llagas de Jesucristo fuimos curados y sanados. Señor amado, mira cada oyente, Dios mío, parado. Señor amado, te pido que seas tú operando. Dios mío, si alguno de vosotros esté enfermo, Espíritu Santo, sea sanado en el nombre de Jesús. Dios mío, liberta, restaura, Dios mío, contesta cada petición. Dios mío, conforme a tu bendita y santa voluntad, Señor amado. Mira, Dios mío, los pastores Gavión, Señor amado, desde allá, Dios mío, para amado desde el norte, Señor, bendiga. Dios mío, su congregación sigue añadiendo, Dios mío, a la viña, Dios mío, obreros, Dios mío, para amados, Señor amado, Dios mío, y aún la vida, lo que han necesario, levanta ministros, Dios mío, eleva aquí va. Levanta, Dios mío, ministros, levanta, Dios mío, Señor amado, para tu gloria, siga añadiendo al agrego que han necesario, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y a ti te daremos la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bueno, amados, más que bueno. Dios los bendiga. Dios los guarde, tu amigo hermano evangelista Alexander Amaro. Amén. Aleluya. Desde Orlando, Florida. Así que, pastor, un fuerte abrazo. Le amamos. Gracias por extendernos la invitación. Hace su programación. Amén. Una voz que clama en el desierto. Hace falta esa voz que clame y que anuncie que Cristo sana, salva, liberta y viene pronto. Así que adelante, pastor, un fuerte abrazo. Saludos a su congregación, a su familia y a todos por allá en el norte. Así que Dios los bendiga y Dios los guarde, amados. Amén. Amén. Le queremos dar las gracias nuevamente al evangelista Amaro. Amén. Por estar con nosotros a través de su programa Una Voz que Clama en el Desierto. Y sabemos que no va a ser la última, ¿verdad? La primera ni la última, sino que vamos a estar, ¿verdad? Más adelante, a ver si podemos tocar otro tema. Nos hemos gozado de manera especial y ha sido de bendición. Amén. Y un tema muy importante que tenemos que entender, que se tiene que hablar y hacer la realidad. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Le enviamos un saludo, ¿verdad? Allá a nuestro hermano, a su familia y a la congregación y a sus pastores. Y nos sentimos más que contentos, más que gozosos de tenerlo
en nuestro programa. Amén. No se olvide que este es tu programa, Una Voz que Clama en el Desierto. Amén. Este tema, ¿verdad? Somos el cuerpo de Cristo. Amén. Aleluya. Ya pronto, ¿verdad? Tenemos otros temas. No se olvide. Alabado sea el nombre de Jesús, que seguimos trabajando en este asunto. Y Dios le bendiga, Dios le guarde. Saludos, aleluya. Enviamos un saludo a todos los que se conectaron. Gracias de todo corazón. Gracias por su apoyo. Y seguimos haciendo la voluntad de Dios. Gracias nuevamente, amado. De todo corazón, un abrazo. Amén. Y nos mantenemos en comunicación, porque así, ¿verdad? Tendremos otro tema más adelante que podemos desarrollar. Amén. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Amén. Esta es una voz que clama en el desierto. Llévatelo, Susana.